en el manejo y en el tratamiento de la enfermedad diverticular. Eh, Así que bueno, Nico, arranquemos, que ya estamos un poquito retrasados por mi culpa, así se nos hace más cortito. Listo, profe. Vale. Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, como dijo el doctor Piarone, el día de hoy vamos a hablar sobre las indicaciones de drenaje percutáneo en el contexto de los abscesos intraabdominales secundarios a la diverticulitis. Entonces, los objetivos de la revisión pues va a ser definir muy bien lo que es una diverticulitis complicada, las indicaciones del drenaje percutáneo, las complicaciones del manejo percutáneo y las recomendaciones de las últimas guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, que fueron publicadas este año, en el 2020. Entonces, pues, para empezar, la enfermedad diverticular es una condición adquirida, consiste pues en la herniación de la mucosa a través de orificios de la capa muscular de la pared intestinal, muy frecuente pues en la población mundial, sobre todo en la población occidental, muy asociada pues a los ámbitos dietéticos. Se habla que hasta el 10% de la población mundial puede tener divertículos, ya, y solamente hasta un 25% de este 10% pues llegan a tener complicaciones de esos divertículos, o sea, la diverticulitis, ya sea pues tanto por el absceso, ya la inflamación del divertículo, la formación de abscesos o el sangrado. Y probablemente la gran mayoría pues estamos relacionados con esta clasificación, que es la clasificación de Hinchey y la clasificación de Hinchey modificada. Y en las últimas 3 décadas pues han salido varias clasificaciones al respecto. La clasificación de Hinchey generalmente lo clasifica la diverticulitis complicada como la 1A, la presencia de un flegmón, la 1B, un absceso pericolónico o mesentérico, la tipo 2, el absceso pélvico, la tipo 3, la peritonitis purulenta, y la tipo 4, la peritonitis fecal. Y le han agregado, pues, en los artículos, sobre todo el del New England del 2007, hablan, pues, de la posibilidad de la mortalidad asociada al estadio de la enfermedad, donde vemos, pues, que llega hasta un 43% cuando ya tenemos una peritonitis fecal. Pero en el 2015 sale una clasificación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias, que después la vuelven, y en esta actualización del 2020 la vuelven y la retoman, y está basada en la clasificación de lo que es una infección intraabdominal complicada y no complicada. Recordemos que cuando se define como una infección intraabdominal complicada, cuando la infección del órgano pasa al peritoneo, y ya cuando compromete el peritoneo, pues ya estamos hablando de una infección intraabdominal complicada. Y esta clasificación se basa prácticamente en los hallazgos tomográficos que podemos encontrar al momento en que tratamos de estadificar al paciente. Y clasificándolo también de 1 a 4, estando la 1A, presencia de burbujas de aire pericólico y pequeña cantidad de líquido pericólico, pero sin presencia de abscesos. La 1B ya son abscesos de menos de 4 centímetros en cualquiera de sus diámetros. La 2A, presencia de más de 4 centímetros en alguno de sus diámetros. La 2B, la presencia ya de gas distal, o sea que esté por encima de 5 centímetros más arriba, pues generalmente del segmento intestinal inflamado. La 3, líquido difuso sin gas distal, sin gas libre distal. Y la tipo 4 como líquido difuso con gas libre distante. Y asimismo las guías van a tratar de implementar recomendaciones basadas en esta clasificación, que por eso se las traje a colación, para que hablemos el mismo lenguaje. Entonces, pues vamos a hablar un poco de lo que es, perdón un momentico, ya. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las indicaciones del manejo no operatorio. Generalmente, pues la gran mayoría de esos pacientes pues tienen muy buenos resultados con el manejo no operatorio, pero dependiendo de la estadificación encontremos al paciente. Hay que aclarar que el manejo no operatorio en las guías está únicamente para el paciente que está estable hemodinámicamente estable, que está estable hemodinámicamente, perdón, y que no tiene signos de irritación peritoneal. Esa es la indicación, pues, como tal, de lo que sería el manejo no operatorio. Y el manejo no operatorio va a estar en darle únicamente manejo antibiótico, reposo intestinal al paciente, o lo que está apareciendo ahorita, que es asociar el drenaje percutáneo al manejo no operatorio. Recordemos que entre la parte del manejo operatorio, y se los nombro pues así por encima nada más, la cirugía de Hartmann continúa siendo pues el estándar de oro para el paciente inestable con múltiples comorbilidades, y ya se está hablando que la cirugía de la resección de colon con la anastomosis primaria en el paciente con enfermedad diverticular complicada
que está estable, ya se puede llegar a realizar y con muy buenas tasas pues, de éxito al respecto. Dependiendo de las calificaciones que encontremos al paciente, pues si el paciente tiene aire distal, ¿cierto? O sea, que está por encima de 5 centímetros del segmento de colon afectado, el paciente le podemos incluso, y las guías lo recomiendan, que le podemos dar un manejo no operatorio, pero obviamente las tasas de fallo del manejo no operatorio son supremamente altas y llegan hasta el 60%. E incluso el que tiene nada más aire pericólico, pues el manejo no operatorio llega a tener tasas de fallo nada más del 8%. Por lo tanto, pues se puede llegar a recomendar el manejo no operatorio en todos estos pacientes, siempre y cuando no tengan inestabilidad hemodinámica y no tengan signos de irritación peritoneal, pero dependiendo de los hallazgos tomográficos, hay que tener siempre un ojo encima del paciente por las altas probabilidades de fallo que pueden llegar a presentar. Entonces lo que voy a hacer es, voy a empezar a presentar una serie de bibliografía que encontramos. Les aclaro que la gran mayoría de la bibliografía al respecto no tiene la mejor evidencia, ya la mayoría son series de casos, son estudios retrospectivos, no hay estudios, ensayos clínicos bien diseñados, tampoco hay ensayos clínicos como tal al respecto, y vamos a hablar nada más de lo que es el drenaje percutáneo y no vamos a hablar de lo que es el drenaje laparoscópico, que es un tópico aparte, pero vamos a dejar como algunas cositas puntuales. Entonces, para empezar, tenemos este primer estudio, que es el estudio de Gardner, ya publicado en el 2013, donde mostraron cómo los pacientes que son llevados a drenaje percutáneo con antibiótico terapia, a un 15% pues no requirió colectomía electiva ni de emergencia. Y al evaluar el tiempo de recurrencia a 7.4 años, ellos trataron de llevar lo más amplio pues, posible el seguimiento de los pacientes, fue hasta el 58% en cuanto a recurrencia. Y la mayoría de recurrencias encontradas se asociaron generalmente a los pacientes que tuvieran abscesos mayores de 5 centímetros. Pero todas estas recurrencias se lograron manejar de forma conservadora. No fue necesario llevarlos a procedimientos quirúrgicos. Por otra parte, los pacientes que llevaron a procedimientos quirúrgicos sí fueron de forma electiva, comparado pues, con los pacientes llevados a cirugía de emergencia, y aquellos que presentaban signos de irritación peritoneal persistente, peritonitis generalizada, abscesos, absceso persistente con signos de irritación peritoneal y la persistencia tanto de fiebre como de dolor, y las fístulas fecales pues se asociaron a llevar al paciente pues a manejo quirúrgico. Y también se asociaron con la presencia de abscesos mayores de 5 centímetros. ¿Qué limitación tiene este estudio? Pues que es un estudio retrospectivo, tiene falta de protocolización de los criterios para llevar a un paciente a colectomía electiva, y si vemos el gráfico de la derecha, vemos cómo la tasa de sobrevida o libre de colostomía, pues la verdad fue bastante baja, pero es que el porcentaje de pacientes que terminaron en un procedimiento quirúrgico y que tenían abscesos por encima de 5 centímetros fue bastante alta, a pesar de que se trataba de asociar a drenajes percutáneos. Pero lo que sí podemos ver es como la tasa de recurrencia en este estudio se mantiene alrededor del 57% en los pacientes que eran manejados con drenajes percutáneos y comparados pues, con los pacientes que eran manejados únicamente con antibiótico terapia. Existen otros estudios que han evaluado pues, los pacientes llevados a drenajes percutáneos con presencia de abscesos mayores a 3 centímetros, que en las guías anteriores se hablaba como el punto de corte, y que no fueron candidatos a procedimiento quirúrgico, ya fuera por rechazo pues, del procedimiento o por las comorbilidades del paciente. En total, ellos toman una base pues, bastante amplia, pero solamente logran tomar un total de 18 pacientes, de los cuales 4 fallecieron por causas completamente distintas a la diverticulitis por sus múltiples comorbilidades durante el seguimiento, y solamente 3 terminaron en cirugía, 2 de forma electiva y 1 de forma urgente. Este estudio también contó pues con una limitante que era retrospectivo. La serie pues es muy pequeña, solamente 18 pacientes, y cuando uno analiza las series que ellos publican, la que vemos en la tabla que está denominada como número 4, se puede ver cómo los resultados son bastante variables al disminuir la tasa de recurrencia de la enfermedad. Vemos como la gran mayoría, pues, a pesar de que pueden llegar hasta 58%, hay algunos estudios que hablan que evitan que el paciente termine en cirugía de hasta el 100%.
¿Cuál es como el mensaje pues, de este estudio? Es que el manejo percutáneo sí puede llegar a reducir la necesidad de llevar a cirugía a los pacientes con abscesos diverticulares, y que ya vamos a hablar como la cirugía probablemente tiene un rol muy importante, y muchas veces la cirugía, sobre todo tratar de llevar al paciente a cirugía electiva sobre llevar al paciente a cirugía de urgencias. Siguiendo pues con los estudios, hay algunos estudios que han tratado pues, también de ver los resultados postquirúrgicos de los pacientes llevados a antibiótico-terapia versus los pacientes que son llevados a drenaje percutáneo más antibiótico-terapia. Ellos consideraron en este estudio en particular que los pacientes se consideraba como falla del manejo no operatorio, los pacientes pues, que presentaran recidiva pues, de los síntomas, presencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica, irritación peritoneal. Y en este estudio fue la 25% de la serie estudiada lo llevaron a procedimiento quirúrgico de urgencias versus un 18.4% que lo llevaron de forma electiva. Cuando vieron las complicaciones de los pacientes, en cuanto a la clasificación según Clavendin-Do desde las complicaciones que tuvieran los pacientes, se dieron cuenta que los pacientes que eran llevados a drenaje percutáneo más antibiótico-terapia tenían una clasificación mucho más alta que los pacientes llevados únicamente a antibiótico-terapia. Pero como ustedes pueden ver, los pacientes llevados únicamente a antibiótico-terapia fueron 32 y los pacientes que fueron llevados a drenaje percutáneo fueron 114. Por lo tanto, pues las muestras son muy difíciles de comparar y poder sacar como una conclusión que esté por fuera de la lógica, que a mayor pues, número de pacientes evaluados, pues obviamente el número de complicaciones y la gravedad de complicaciones pues, se van a presentar más dependiendo del volumen. Lo otro importante en este mismo tema, en este mismo artículo, es que no encontraron diferencias significativas en la tasa de complicaciones entre los dos abordajes, si darle abordaje antibiótico o si darle abordaje combinado con el drenaje percutáneo y el drenaje antibiótico. En el estudio de Rosen, que fue publicado en el 2019, ellos mostraron cómo los pacientes con diverticulitis Hinchey 1B y 2 llevados a drenaje percutáneo sí tuvieron un porcentaje mayor comparado con dejar al paciente solo con antibióticos para lograr temporizar el procedimiento quirúrgico y ser llevado de forma electiva. Llevar al paciente pues, de forma electiva pues, logró mejores resultados en cuanto a tener continuidad gastrointestinal, o sea, lograr llevar al paciente a hacerle una resección de colon y hacerle la anastomosis, ya fuera con o sin ileostomía pues asociada, comparado con los pacientes que se llevaban a cirugía de emergencia, quienes la gran mayoría terminaron en requerimientos de estomas. Otro hallazgo interesante en este mismo estudio es como los pacientes con abscesos de menos de 3 centímetros que fueron drenados de forma percutánea estuvieron menos días sin vía oral comparados con aquellos que sí que no requirieron drenaje. Y sin lugar a dudas en este estudio tiene pues muchas desventajas también, como todos los anteriormente mencionados, como la diferencia del tamaño entre las muestras estudiadas, el que es un estudio retrospectivo y que las causas para no llevar a un paciente a un drenaje percutáneo estuvieron más que todo a disposición o a criterio del cirujano tratante y no estuvo de forma protocolizada. Por lo tanto, las muestras pues, son muy diferentes y sacar una conclusión como tal pues, es bastante difícil también. Pero vemos cómo finalmente lo que tratan de concluir en este estudio es como el drenaje percutáneo nos va a permitir temporizar a los pacientes y poderlo llevar a una cirugía electiva que tiene muchas ventajas comparado con llevar al paciente a una cirugía de emergencia. Este es otro estudio, que es el estudio de Mali, publicado en el 2019 en la Revista Mundial de Cirugía de Emergencia, donde encuentran cómo la diferencia no cambia entre darle a un paciente solamente antibiótico o si sumarle el drenaje percutáneo. Pero digamos que las muestras también son bastante heterogéneas, fue un total de 274 pacientes, y digamos, los criterios para llevar a un paciente a drenaje percutáneo o llevarlo nada más a antibiótico-terapia, pues tampoco estuvieron bien protocolizados. Lo que sí podemos ver en este artículo es que probablemente se correlaciona con los anteriormente mencionados. Vemos como los pacientes que fueron llevados a drenajes percutáneos con abscesos de hasta por encima de 4 centímetros, pues no presentaron mayores diferencias,
pero los que eran menores de 4 centímetros se pudieron manejar casi en un 100% únicamente con antibiótico. Y lo otro bastante interesante en este artículo es cómo ellos proponen prácticamente un abordaje por pasos, donde dan antibiótico primero, ¿cierto? Después le agregan el drenaje percutáneo. Si definitivamente falla, ya llevan pues a un segundo drenaje y si no, pues terminan en cirugía. Pero vemos como a mayor tamaño de los abscesos que podemos encontrar, mayor es la probabilidad de que el paciente termine en cirugía comparado con los abscesos menores de 4 centímetros. Finalmente, pues lastimosamente no existen estudios para definir de forma o poder dar una recomendación fuerte sobre el drenaje percutáneo comparado con lo que ha sido los drenajes laparoscópicos, que están muy bien estudiados y tienen 2 ensayos clínicos al respecto, donde está el ensayo clínico Ladies y su brazo lila, ¿ya? Y está el ensayo clínico Scandif, donde ellos finalmente lo que encuentran es que no existe diferencia entre llevar al paciente a lo que estamos tratando, en algunas instituciones están tratando de hacer, que es hacer el drenaje laparoscópico del absceso y dejar eso quieto y no hacerle nada más. Y lo que se está encontrando es que tienen mayor tasa de complicaciones estos pacientes comparados con llevarles a hacer una resección colónica y una anastomosis primaria o hacerles un Harman. Por lo tanto, por ahorita, y lo que recomiendan las últimas guías, es que el drenaje laparoscópico tiene desventajas con llevar al paciente a un drenaje, a un procedimiento pues mayor, hacer la resección, la colectomía y hacerle la hemicolectomía o la sigmoidectomía y hacerle el estómago o hacer la anastomosis primaria. Finalmente, probablemente este sea uno de los pocos artículos, el único artículo, por así decirlo, que encontré publicado en el 2016 en el International Journal of Surgery, ¿ya? Donde ellos encuentran unos 1.723 artículos, pero solamente a 42 los encuentran como relevantes y bien diseñados en teoría. Pero ellos dejan la colación que la totalidad de los artículos encontrados son netamente observacionales. ¿Qué encuentran ellos? Y probablemente es de donde se saca la mayor conclusión al respecto en las guías WCS. Es que el fallo del manejo inicial, independiente de la técnica que empleemos para el manejo no operatorio, es hasta el 20%. Y los pacientes llevados a cirugía de urgencias aumenta riesgo comparado con aquellos que les ofrecemos el manejo no operatorio. Vemos como la mortalidad en los pacientes que son llevados a cirugía de urgencia o emergencia es hasta el 12.1%, comparado con el 1.1% que llevamos a procedimiento quirúrgico de forma electiva. Lo otro que ellos encuentran en esta revisión sistemática es como el drenaje percutáneo sí disminuye el porcentaje de recurrencia comparado con la antibiótico-terapia aislada únicamente. Y de esto entonces salen las recomendaciones de la guía WCES del 2020, que se las traigo acá, donde ellos, ¿qué es lo que recomiendan? Es que el paciente con un absceso mayor a 4 o 5 centímetros se recomienda llevarlo a antibiótico-terapia sumado al drenaje percutáneo. Muchas veces estos drenajes percutáneos no son fáciles de hacer, por lo que sabemos que puede haber interposición de asas, el abordaje no es el más sencillo, tiene que hacerse con tomografía, y por lo tanto recomiendan que en caso que no se pueda hacer, pues déjelo nada más con antibiótico, y definitivamente dejen la cirugía como una alternativa final. Y vemos como el grado de evidencia que ellos tienen es 2C, ya que es de baja calidad de la evidencia, y es una recomendación débil, y lo mismo pues en sobrellevar al paciente a procedimiento quirúrgico. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es que la evidencia para poder sugerir un drenaje percutáneo en los pacientes con abscesos diverticulares pues es bastante baja, la calidad es muy mala, y hacen falta pues estudios mejor estructurados, ensayos clínicos para lograr pues dar un grado de recomendación suficiente para recomendar el drenaje percutáneo en lo que recomiendan las guías. Se debe evitar, pues, obviamente, llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico de urgencias en la medida de lo posible, y probablemente el drenaje percutáneo nos dé esa ventaja de lograr temporizar un poco más a los pacientes para poder hacer un abordaje por pasos y que el paciente termine, si es necesario, una cirugía programada.
Los drenajes laparoscópicos están muy bien estudiados, ellos sí tienen ensayos clínicos de calidad suficiente y por el momento está bastante debatido sobre la utilidad de los drenajes laparoscópicos por encima pues de llevar al paciente una colectomía y un procedimiento de Harman. Y finalmente, pues hoy por hoy el procedimiento de Harman, a pesar pues del todo el tiempo pues que lleva descrito, pues sigue siendo el gol estándar en cuanto a los pacientes con inestabilidad hemodinámica y que tengan múltiples comorbilidades. Y la resección con anastomosis primaria, pues viene a ser la recomendación del paciente que está estable hemodinámicamente y que no tiene y que pues va a lograr tolerar el procedimiento quirúrgico, ya sea abierto o sea por la paroscopia, a lo cual pues las guías tampoco dan una recomendación, o sea, hablan sobre los beneficios del procedimiento por vía laparoscópica, pero no dicen que sea estrictamente necesario solamente realizarlo por vía laparoscópica. No siendo más, esta es la bibliografía pues que se trajo al respecto y muchas gracias. Profe Prearone, para dirigir un poco la discusión. Bueno, Nico, gracias por tu presentación. Lamentablemente hoy te tocó un tema difícil de abordar desde el punto de vista desde el punto de vista de la evidencia científica, ya que es real que la mayoría de los trabajos que hablan sobre esta patología son trabajos descriptivos, la gran mayoría retrospectivos, son poblaciones muchas veces similares, a veces no. No hay protocolos de manejo establecidos en las instituciones que digan qué hacer o qué tratar de hacer en cada caso, por lo cual, de acuerdo al cirujano que enfrentaba el procedimiento, tomaba las decisiones y en eso sí hay un sesgo, porque al no manejar quizás el mismo idioma, se puede ante una misma situación tomar dos opciones diferentes. Pero hay algo que sí es claro, es que todos los trabajos hablan sobre el beneficio del abordaje mínimamente invasivo a través del drenaje percutáneo. En lo que sí yo no estoy de acuerdo, y me corregís, Nico, si me equivoco, es sobre en algún trabajo donde mencionan el abordaje conservador como tratamiento médico y de abordaje percutáneo. Desde el primer momento en donde un paciente es sometido a drenaje percutáneo, ya no es un abordaje conservador. El drenaje percutáneo sea mínimamente invasivo, se haga a través de incisión de menos de medio centímetro y que sea dirigido por imágenes, no significa que no sea una cirugía. Eso es un concepto que no debe ser digamos, con el cual yo no estoy de acuerdo y que de alguna manera no debe ser tomado así. Después, con respecto a la evolución de los pacientes, esto lo que hace es una especie, el drenaje percutáneo lo que hace es un control del proceso infeccioso, un drenaje y una especie de damage control, o sea, básicamente tratar de evitar las cirugías de mayor invasión y con mayor probabilidad de complicaciones, sobre todo en el paciente agudo. Después el tema de los tamaños de las colecciones. Los trabajos tampoco son claros en por qué creen que les fracasan los de más de 5 centímetros y no tanto los de menores de 5 centímetros. Por lo cual ahí también hay un sesgo. Si ustedes me preguntan a mí, el tamaño en este caso realmente no creo que cambie. Puede ser que con un drenaje se alcance el evacuar totalmente la colección. Si no se puede, póngale 2. En vez de poner uno de 10 French, ponga uno de 12 French. Digamos, no me parece que haya una limitante real con respecto al diámetro de las colecciones. Con respecto a la ubicación, puede ser que el drenaje sea más complejo que otro, ¿sí? Obviamente un absceso que esté en el meso del colon y que esté cercano hacia la pared del abdomen probablemente sea más sencillo que el que está hacia el otro lado. Sin embargo, yo creo que si uno tiene experiencia en el abordaje de las colecciones pelvianas, es muy raro que uno diga que no. Es muy raro que uno diga que no.
Uno puede ser un abordaje transglúteo, lo puede ser transperitoneal, transretroperitoneal, digamos, hay diferentes opciones, guía ecográfica, guía tomográfica. El tema de la guía también vi que recomendaban la tomografía, y todo esto es de acuerdo a la experiencia y a las relaciones anatómicas de la colección y a la experiencia de quien va a hacer el drenaje. Y sí estoy de acuerdo en que esto es un poco como si fuera el step-up approach del páncreas. Fíjense que hablaba de tratamiento conservador, abordaje mínimamente invasivo, y si fallaba, uno iba a las cirugías de mayor invasión, incluso hablando ya de resección primaria, del Hartmann, que todavía hoy sigue siendo una cirugía que tiene vigencia, cada vez menos, pero la sigue teniendo, y el abordaje laparoscópico. Realmente, cuando empezamos a hablar del abordaje quirúrgico, sea laparoscópico o abierto, a mí me llama el Ladies Trial, que si no recuerdo, es un trabajo holandés. Hablaba sobre la peritonitis fecal, ¿sí? En el Hinchley 4, incluso comparar el Hartmann versus la resección y anastomosis primaria. Y la verdad que a mí si bien yo he enfrentado este tipo de cirugías, este tipo de patologías, hacer una resección primaria y una anastomosis en medio de una peritonitis fecal, eso es una cosa bastante compleja. Después, en algún momento, me gustaría escuchar a los cirujanos que tienen experiencia aquí en este tipo de patologías, a ver qué piensan sobre ese aspecto, sobre hacer una resección primaria y anastomosis en el medio de una peritonitis, sobre todo fecal. Y el tema del Hartmann en el paciente inestable. Hacer un Hartmann no es una cirugía de 10 minutos, ¿sí? A veces enfrentarse a estas enfermedades diverticulares es peor, tratar de disecar los planos es peor que resecar un neo de sigmoides. Se duermen los tejidos duropétreos, todo se rompe, todo se desgarra. Hacer un Hartmann en un paciente inestable no es tampoco una cosa que sea tan sencilla de hacer. Uno escucha y dice, sí, está inestable, sí, háganme un Hartmann, que es como lo más rapidito. Hay que hacer bien la colostomía, que no se hunda, hay que irse en lo posible a la unión rectosigmoidea, o sea que la resección tiene que ser baja. Entonces es un tema que bueno, a mí me genera dudas el tema de que no haya consensos reales, como sí por ahí en otras patologías, como colecistitis, como pancreatitis y demás, hace que un poco uno cuando se enfrenta a estas patologías hace o haga lo que tenga a mano, obviamente, y lo más seguro en ese momento. Pero sí, claramente, inicialmente, el drenaje percutáneo tiene la posibilidad y le da la posibilidad al paciente a un segundo tiempo, en mejores condiciones hemodinámicas, probablemente en mejores condiciones infecciosas, con un control de CIRS, si es que lo tiene, digamos, mejora muchísimo la posibilidad de que el paciente sea llevado a un segundo procedimiento ya resectivo, ¿sí? Ya resectivo, porque el drenaje percutáneo va a drenar la complicación infecciosa del absceso, más en ningún momento va a solucionar la enfermedad diverticular. La única manera de solucionar eso es resecando el segmento comprometido y punto. Pero sí el papel del abordaje percutáneo debe ser desde un inicio la primera opción. Eso sí, aunque no haya protocolos, aunque no haya guías, eso me parece que todos manejan el mismo idioma. Después habrá que ponerse de acuerdo y tratar de que las poblaciones sean similares como para llegar a conclusiones, pero sí debe ser la primera opción y después en un segundo tiempo la cirugía que le vamos a hacer a continuación. Ojo, hay pacientes que son tan como que lo más probable es que uno le haga un drenaje cutáneo en la casa. Y llevar a un paciente con una fracción de disección del 15%, de un año, yo creo que si el paciente sale de ese proceso, hace tratamiento médico, dieta, y si vuelve a hacer una segunda complicación, probablemente drenaje percutáneo nuevo. No sé si el paciente resección intestinal y anastomosis primaria, no, digamos, solo las comorbilidades que él tiene lo va a llevar a una evolución.
Pero bueno, por eso digo que todos los casos, algunos casos deben ser tomados muy, muy en particular. Bueno, me gustaría escuchar a los docentes de esta charla para que den sus opiniones sobre este tema. Pues no sé cuántos colegas andan por ahí, si no me tomo la palabra. Hágale, profe, hágale. Pero si estuviera, no, pues si está el doctor Díaz o por ahí el doctor Romo o alguno de los otros, o incluso Juan Pablo López, no sé, si hay alguien pues, que quiera dar su opinión primero, bienvenido sea. Profe, pues empecemos con su Parece que opinión y de ahí pues vamos pasando pues a los gastroenterólogos para que demos bueno, dinámica. a mí me gusta poner la camarita porque eso de hablar así de fantasma es como harto. Bueno, el asunto con la diverticulitis, sí, es que realmente no hay consenso en muchas cosas, ni siquiera la clasificación tiene un consenso. La de Hinchey es la más, digamos, conocida. Ahora la Sociedad Mundial pues, de Emergencia hizo esa clasificación bastante, digamos, más amplia, no tan explícita, pero ni siquiera en eso hay un consenso. Digamos que lo que mejora la clasificación de la WS es que las otras hablan de peritonitis fecal, no fecal, y uno no sabe cómo un radiólogo hace esa diferenciación tan fácilmente de decir que está viendo líquido fecal o no fecal. Eso pues me parecía a mí bastante raro. Pero incluso yo no sé, Nicolás, si puedes volver a colocar la clasificación WS aquí en la presentación para que veamos una cosa. Entonces, pues a mí no me cabe ninguna duda que el manejo de drenaje percutáneo o el drenaje mínimamente invasivo obviamente no le va a resolver todo el problema al paciente. Eso es supremamente claro, ¿sí? ¿Qué es lo que hace o cuál es el beneficio del drenaje percutáneo? Obviamente es lograr resolver el problema infeccioso sin tener que operar al paciente. Esa es para mí la conclusión de lo que es el manejo con el drenaje percutáneo. Repito, resolver el problema infeccioso que puede tener obviamente al paciente en mala condición, ¿sí? Sin tener que llevarlo a una cirugía de manera inmediata, aguda, como el doctor Priano lo decía, ¿cierto? Ir a manejar un magma inflamatorio es como cuando uno va a enfrentarse a un plastrón apendicular que usted puede quedarse con medio colon y un pedazo de ilion en la mano. Entonces, es una cosa allí similar. Entonces, creo que allí es donde está, digamos, el beneficio de hacer la terapia con el drenaje percutáneo. Ahora, ¿puede haber fallo en el drenaje percutáneo? Claro, puede haber fallo. Y en ese caso, pues tocará operar al paciente. Pero creo que para mí la conclusión está allí. El drenaje, ¿cierto? Mejora esa parte séptica, drena. Además puede saber, pues, cultivo, germen, hacer un enfoque, digamos, antibiótico específico según el tipo de germen que se obtenga por las muestras, en fin. Pero lógicamente es un estadio, ¿cierto? Como decían aquí, de un step, ¿cierto? Donde hace una parada intermedia, ¿sí? Para que podamos manejar a los pacientes, recuperarlos y luego pensar en una cirugía electiva cuando la necesiten. Creo que para mí ese es no sé, Nicolás, se me pasó allí lo de la imagen para lo que quería comentar de la clasificación. Ahí ya está puesta, profe. Ya la tengo, está en la diapositiva. Yo no la estoy viendo. A ver. Ahí. Ya, sí. Entonces miren ustedes que aquí, esta clasificación, aquí las clasificaciones son variables, ¿no? Hay unas de 2 centímetros, de 3 centímetros, otras toman 5 centímetros y esta, por ejemplo, toma 4 centímetros, ¿sí? Y a mí me ha llamado la atención porque las clasificaciones, varias de ellas hablan de que el gas esté más allá de 5 centímetros del segmento intestinal inflamado. Esto obviamente es una clasificación
netamente radiológica, por supuesto, ¿cierto? Netamente radiológica, y me parece difícil pues, para ser el radiólogo y tener que decir esto, ¿sí? Y ahora, ¿por qué tomaron más de 5, menos de 5? Bueno, yo realmente históricamente no lo sé, ¿sí? Entonces, miren que ellos cambiaron aquí justamente eso que yo les decía, que cómo hacía uno pasar si eso es fecal o no fecal. Aquí sencillamente hablan de líquido difuso, con gas o sin gas, en fin. Pero digamos que las clasificaciones tienen eso de complejo, ¿no? Aquí dice gas distal más allá de 5 centímetros, ¿sí? En el 2B, ¿ya? Como si hubiera gas sin líquido, ¿no? Gas sin líquido. Y acá es líquido con gas. Entonces las clasificaciones a veces lo dejan a uno medio trastornado. Pero creo que la idea central fue lo que les dije de mi opinión sobre lo que hace el drenaje percutáneo. Y muchas gracias. Doctor, pido disculpas, estoy teniendo unos inconvenientes con la conexión de internet y básicamente no pude escuchar su opinión sobre el drenaje percutáneo, pero después me lo contará Nico como para no hacer más larga la Si lo charla. repito Le pido brevemente, disculpas. Por favor. Si usted me escucha ahí brevemente, lo repito. El Por manejo favor. del drenaje percutáneo lo que ayuda es a que se resuelva el fenómeno infeccioso que complica al paciente, ¿cierto? Para que mejore de esa parte séptica y no tener que llevarlo a una cirugía de emergencia. Ese es mi resumen, doctor Priaroni. Profe Díaz, ¿nos puede dar su opinión al respecto? Bueno, gracias. Buenas tardes. Pues yo pienso que las calificaciones obviamente se hacen para el manejo del paciente, ¿sí? Entonces, yo creo que en eso coinciden las dos clasificaciones, ¿sí? Desde un grado, pues así como se muestran, como lo apreciamos ahí, como tú nos las presentaste, ¿sí? Entonces, el drenaje percutáneo tiene su lugar, ¿sí? Pero no es que todo paciente con diverticulitis, no sé si entendí mal, ¿no? Yo creo, pueda que haya entendido mal, no es que todo paciente con diverticulitis y colección, porque si no tiene colección, obviamente sabemos que, y depende de las, y no tiene líquido, es manejo único, antibiótico y no más, cuando haya que intervenir. Cuando haya que intervenir no es que todo paciente se inicia con un manejo percutáneo. Eso no sé si entendí mal. Claramente es cuando hay un absceso, ¿sí? Que no está asociado a las otras condiciones cuando ya es del grado 3 hacia arriba, ¿sí? Entonces, y estoy de acuerdo con la doctora Alicia que esos pacientes, pues la idea es que se mejoren con la percusión, con el drenaje percutáneo, ¿sí? Y no haya necesidad, en la gran mayoría de los pacientes, de seguir con con una intervención más allá de eso, ¿sí? Entonces, pero si la tomografía o la clínica me dice el paciente que yo tengo un estadio, ¿sí? 3, 4, yo creo que ahí ya el drenaje percutáneo sobra, porque ese paciente ya va a ser llevado o bien sea a una laparoscopia o bien sea a una laparotomía, ¿sí? Entonces, ese es mi concepto. O sea, la idea es que debemos utilizar, y de hecho la utilizamos con ese propósito, como guiar el manejo del paciente. Si de pronto el doctor Pieroni yo entendí mal o me corrige. Profe, Sí. pues yo le cuento las guías, pues le cuento lo de las guías, pues porque obviamente pues experiencia, pues no le voy a decir que tengo. Las guías, ¿qué es lo que dicen? Que los pacientes desde un 2A, o sea, de un absceso mayor a 4 centímetros, se puede llevar a un drenaje percutáneo. E incluso ellos hablan que los pacientes que tienen gas distal y líquido difuso lo pueden hacer manejo percutáneo. Hay algunas tasas de éxito, pero la posibilidad de que falle el manejo percutáneo es supremamente alta, hasta el 60%.
pero lo recomiendan y dicen que se puede llegar a utilizar. Eso es lo que dicen pues las guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. Cabe aclarar algo, no sé si me escuchan ahí. Sí. Bueno, ¿qué pienso yo con esto que acaba de decir el doctor Díaz? A mí me parece que lo que dice el doctor Díaz no es tan errado. ¿Qué quiere decir? Yo me olvidé de mencionar algo que sí se menciona en los trabajos, es todo paciente que tiene una enfermedad diverticular complicada y tiene reacción peritoneal, ese paciente es el que probablemente no sea candidato a drenaje percutáneo. Habría que ver cuánto líquido tiene y demás. Bueno, eso es probablemente anecdótico, pero si el paciente presenta un abdomen agudo, quirúrgico, que es el que nosotros hacíamos diagnóstico hace 20 años, donde no teníamos el ecógrafo ahí ni el tomógrafo, entonces uno lo revisaba y terminaba incluso haciendo hasta la parotomía exploratoria, porque no sabía qué era, pero sí sabía que había que darlo. Cuando uno tiene un paciente con una enfermedad diverticular y el paciente está peritoneal, ese paciente probablemente sea un mal candidato para drenaje percutáneo. Eso sí, en eso sí estoy de acuerdo con el doctor Díaz. Lo que hablaba anteriormente era con respecto a las colecciones, que no cambia el tamaño y demás. Realmente a mí me parece que la segunda clasificación, más que aclarar lo que uno tiene que hacer, oscurece cuando empieza a hablar de gas distal y que esto me parece que no sé si realmente aporta demasiado a tratar de elegir qué hacer o qué no hacer, o si hace una cirugía o cambia por otra. A mí me da esa impresión. Pero sí es real que no el 100% de los pacientes va a drenaje percutáneo. Sin embargo, cada vez que usted lo pueda hacer por algún motivo, no se limite ni por cantidad de colecciones, ni por tamaño, ni por ubicación. Si se puede hacer, se hace, ¿sí? Después, si el paciente fracasa, como dicen los trabajos, como dicen las guías, que por ahí el 60% tiene una recaída o necesita un procedimiento de mayor invasión y demás, hágalo. Vuelvo a repetir, hacer un drenaje percutáneo no significa que nunca va a ser quirúrgico el paciente, no, ¿por qué? Porque la enfermedad sigue estando ahí, la enfermedad de base no se resuelve, no se ha solucionado. Lo único que tiende a hacer, lo único que intenta el drenaje percutáneo es, digamos, valga la redundancia, drenar el líquido, mejorar al paciente desde el punto de vista de su compromiso multiorgánico, si lo tuviera, y mejorar al paciente de su proceso infeccioso, y dar el tiempo para llevar a un paciente en mejores condiciones a un posible tratamiento quirúrgico receptivo, que es lo que le va a terminar de dar la solución final a ese proceso inflamatorio y diverticular que tiene el paciente. Pero sí no son el 100% de los pacientes los que deben ser llevados a un drenaje percutáneo. Eso sí es real, ¿eh? No, sí, sí, no, sí, estaba el doctor Romo, no sé si se encuentra por ahí, me pareció verlo, el doctor William, para nosotros sería importante escucharlo, a ver cuál es su opinión, doc. Hola, buenas tardes. Primero para felicitar a Nicolás y al doctor Pieroni por esta presentación. Pues realmente no hay mucho lo que podría aportar, ya básicamente todo se ha dicho. Es un tema bastante complejo porque los mismos estudios lo demuestran, no hay estudios comparativos, no hay estudios prospectivos donde se pueda hacer una comparación de manejos, pero definitivamente yo pienso que el drenaje percutáneo llegó para quedarse y tiene su lugar en muchos espacios de nuestros pacientes. Lo que decía el doctor Peroni en este momento era lo que quería notar, es que realmente pues el paciente que tiene un abdomen agudo, pues obviamente uno no va a pensar en hacer un manejo de este tipo porque el paciente realmente es quirúrgico. Pero en aquel paciente siempre vamos a tener aquí un paciente que aunque esté complicado, con signos de respuesta inflamatoria, no vamos a poder llevar a cirugía inmediatamente por comorbilidades, por no aceptación del paciente, etcétera, etcétera. En ese paciente entonces tenemos la opción de iniciar antibióticos de amplio espectro y buscar la forma de hacer un drenaje. Sabemos que un absceso si no se drena pues no va a mejorar.
Ahora, en cuanto al tamaño del absceso, yo estoy de acuerdo con el doctor Priaroni. Un absceso se puede drenar igual si es de 2 centímetros, tal vez la dificultad para llegarle a un absceso de 2 centímetros, pero una vez estando adentro puede drenarse un absceso de 15 a 20 centímetros, o sea, no hay problema en cuanto al tamaño. Más bien, el problema radica en la diseminación de esa infección. Entonces, cuando hablamos de un Hinchey 3B, de un 2B, cuando hay gas distal, entonces ya estamos hablando que la colección no está encapsulada, el paciente no ha logrado defenderse lo suficiente para localizar una infección, una colección, y esa infección ya está diseminada en cavidad. Entonces, en esos obviamente ya es más difícil porque así drene la colección principal, seguramente va a tener colecciones más pequeñas, distales, y que eso va a ser probablemente la causa de que el paciente no mejore. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que esta es una medida que se puede tomar de primera mano, de primera medida en un paciente con colección secundaria a una diverticulitis aguda, como paso previo a un procedimiento posterior, como se habló anteriormente. Es muy cierto lo que habló el doctor Priaroni también, que enfrentarse a una cirugía de un paciente con un problema diverticular de este tipo, un flegmón, un absceso, una colección ahí, es bastante difícil porque es un colon enfermo crónicamente, no es ese absceso agudo que se presentó en este momento. Estos pacientes generalmente han tenido periodos o episodios recurrentes de problemas inflamatorios a nivel de estos divertículos que han sido subclínicos, que han sido tratados parcialmente, y eso ha hecho que los procesos inflamatorios, en primer lugar, hagan una adherencia de ese colon a la cavidad pélvica, a otros intestinos, y delgado puede ser entre el mismo sigmoide, cuando hay esas asas tremendas de sigmoides, hacen inflamación y adherencias a las estructuras vecinas, y es muy difícil movilizar un colon en esas condiciones. Lo vemos nosotros repetidamente con esos pacientes con enfermedad diverticular severa, que es muy difícil hacer una colonoscopia, porque esta misma inflamación de la pared hace que se disminuya el diámetro del colon sigmoide, que generalmente es el más comprometido, hace difícil el paso de esta área, con alto riesgo de perforación de esos divertículos, y entonces hacer una colostomía tipo Harman en estos pacientes no es fácil. Entonces, si podemos enfriar un proceso agudo en estos pacientes, es mucho mejor, y si la punción dirigida, como lo plantean, es un paso que se puede dar antes de la cirugía, es bienvenido. Y por último, recordar que no todos son divertículos. Cuando hay un proceso inflamatorio, infeccioso a nivel de colon, principalmente sigmoides, también debemos pensar en el cáncer. Un cáncer abscesado, un cáncer perforado puede dar prácticamente un cuadro similar. Entonces, todo paciente que tiene un cuadro diverticular agudo, como en estos casos, amerita un estudio endoscópico posterior. 4 a 6 semanas después está indicado hacer un estudio endoscópico para descartar una patología neoplásica. Yo pienso eso básicamente, que esta técnica llegó para quedarse, y pienso que los pacientes con problemas diverticulares agudos, con colecciones, el primer paso a seguir es la evaluación por una persona que esté capacitada de hacer esto. En nuestro medio, pues desafortunadamente los cirujanos no hacemos este tipo de abordajes, excepto el doctor Priaroni, pues que lo tenemos acá en la ciudad, y me gustaría escuchar su experiencia como tal al respecto, cómo le ha ido con los drenajes, qué tanta recidiva ha tenido de estos pacientes que se les haya drenado y posteriormente por multiloculación o porque un drenaje insuficiente, que requieran una segunda intervención. Muchas gracias. Bueno, ahora yo le respondo esta pregunta al doctor Romo. Después hay una pregunta que ha escrito el doctor Rojas sobre tratamiento antibiótico, cuáles serían las opciones. Y no sé si no se quedó con algo en el tintero el doctor Díaz, así que vamos en ese orden, por favor.
La verdad, mire, doctor, le cuento que en el hospital universitario, que es donde yo tengo mi mayor número de pacientes con complicaciones infecciosas intraabdominales, em, no he recibido mucha consulta con respecto a este tipo de entidad, ¿sí? A colecciones relacionadas con enfermedad diverticular. Las que hemos recibido sí se han podido operar con efectividad, y posteriormente son pacientes que la verdad que se drenan, salen del episodio agudo y normalmente no han recibido un tratamiento dentro de esa hospitalización para la resección intestinal. Entonces, ya de ahí en más, como es por seguimiento por gastroenterología y cirugía general, yo suelo perderlos de vista. Pero en el hospital no hemos tenido, primero, un número importante de casos que hayan tenido que drenar, y segundo, de los que drenamos no hemos recibido pacientes con recidiva. Yo creo que si aumentáramos el número de pacientes, la cosa iría de acuerdo un poco a lo que dicen los trabajos científicos, ¿sí? Pero sí, eso es lo que hemos tenido en experiencia aquí en el San José. Hemos tenido poquitos pacientes sin recidiva, doc. El doctor Alexei preguntaba lo del antibiótico. Nico, no sé si le querés dar... Perdón, un momentico para Sí. una anotación. Sí, doc. Es que, o sea, la idea de la enfermedad diverticular, verticulitis, que es el caso que estamos hablando en la revisión que hicimos en otra charla también, con el doctor Triana y otras, ¿sí? Los pacientes a los que se les ha hecho tratamiento de drenaje o incluso a los que se les ha drenado, ¿sí? La tendencia es, ¿sí?, que casi esos pacientes no van a necesitar después una cirugía resectiva, ¿sí? Si se mejoró, se mejoró. Y también eso también está claro en la literatura. Los pacientes después del primer episodio generalmente es el más grave, y los episodios que se repiten va disminuyendo su intensidad, de manera que esos pacientes, muy pocos, van a necesitar una intervención resectiva, ¿sí? Es muy diferente ya a los estados avanzados, ¿sí? Cuando ya no responden, que necesita uno hacer laparoscopia o cirugía. Aquí está el doctor López también, por ejemplo, que nos puede comentar ya cuando un paciente ya necesitamos abrirlo, cuál es el abordaje inicial, ¿sí? Porque fracasó el drenaje percutáneo, ¿sí? ¿Sí? Porque lo que estaba preguntando Nicolás ahí en la literatura, uno lo deja ver, dudar hacia qué lado se va a ir, ¿sí? Si a la laparoscopia o a la cirugía abierta. Obviamente que eso tiene mucho que ver con la experiencia y todo, pero me gustaría oír el concepto ahí, sí, el doctor Juan Pablo López, o si no, el doctor Alex, de los antibióticos antes del doctor Juan Pablo López. Sí. ¿Qué hubo, profe? Hola, Carlos. Qué pena, llegué, estaba en consulta y apenas me pegué hace poco, pero sí alcancé a ir la pregunta. Te interrumpo 2 segundos, Juan, para aclararte algo que sí se habló en la charla, para ubicarte un poco. Lo que habló Nicolás sobre el abordaje laparoscópico en las guías es que un poco se deja de lado el abordaje laparoscópico en el episodio agudo, más no se habla de que cuando se tiene que hacer la recepción, si es mejor laparoscópico o abierto. Sí me hago explicar, ¿no? Lo que dicen las guías es que no es tan claro el beneficio que brinda el abordaje laparoscópico con respecto al drenaje inicial de un Hinchey 3, supongamos, ¿sí? Pero, y por otra parte, o sea, son 2 momentos diferentes. Sería bueno que por ahí vos nos comentes algo. ¿A qué crees que sería bueno en el abordaje inicial? Si creéis que la laparoscopía sería una buena opción en el agudo, en donde tenemos que ir a hacer un drenaje y nos vamos. Y después, si crees que también tiene un lugar en cuando tenemos que hacer un
un tratamiento receptivo, gracias a Dios, y que para los pacientes y para nosotros sucede lo que dice el doctor Díaz, los pacientes evolucionan de manera favorable y muchos van ni siquiera a necesidad en ningún momento de ninguna resección. Esa es la realidad que ven ellos más que nada porque son quienes siguen los pacientes. Pero sí quiero que te ubiques en esa idea, Juan, como para que nos des opinión en un tiempo y en otro, si es que hay diferencia, ¿viste? Ok. El abordaje laparoscópico se hace cuando no hay cirugía percutánea o no hay radiología intervencionista. ¿Sí? O sea, si hay un absceso, hay una colección, eso es terreno de las dos especialidades mencionadas anteriormente. ¿De acuerdo? Si usted no tiene eso, pues haga el procedimiento menos invasivo que tenga, pues que sería una laparoscopia. ¿Qué pasa cuando uno se mete con laparoscopia? Son terrenos difíciles, los cirujanos somos dados a seguir adelante y empezar a tumbar las cosas. Entonces es solo entrar a drenar. O sea, lo que se hace lo que no se hizo por percutánea, tratar de hacer por laparoscopia y dejar un DRE, ¿sí? No pasar de ahí. Si no, después uno está con un problema grande en las manos, un ureter, bueno, todo lo que puede pasar, sangrados y todo eso. Entonces, y en el segundo escenario, que es cuando ya el paciente ya ha pasado y ha tenido varios episodios y se requiere que el paciente se programe para una resección de colon, el mejor abordaje sigue siendo mínimamente invasivo. ¿Qué pasa? Que esos terrenos son difíciles. No es fácil, se necesita gente con bastante experiencia. Generalmente tiene que ser un cirujano de colon y recto que tenga experiencia en la laparoscopia, ¿sí? Y entonces sigue siendo siempre la mínima invasión la primera opción. Pero en el primer episodio siempre. Mire, yo estuve hace un tiempo en una reunión donde estuve afortunadamente ahí, estaban discutiendo un caso clínico en el Hospital San Ignacio y habían varios cirujanos de colon. La discusión era las veces que le habían resuelto los problemas al paciente de colecciones, de problemas inflamatorios médicamente y por punciones, por cirugía percutánea o radiología intervencionista, ¿sí? Lo que se discutía siempre era cuándo llevar al paciente para hacerle una resección de manera ambulatoria, o si un paciente, porque era un paciente con múltiples comorbilidades, era prudente seguirle manejando los episodios de diverticulitis de la manera menos invasiva y menos mórbida. Ellos contaban pues con radiología intervencionista en esa época. Es un paciente que le habían hecho drenajes de abscesos en cinco oportunidades, si mal no recuerdo. Entonces la tendencia es eso, ¿sí? Cirugía de colon y recto siempre lo ha dicho. Siempre, es uno de los escenarios malucos que uno puede encontrarse, es un colon inflamado crónico, inflamado subagudo. Siempre la mejor opción es el manejo mínimamente invasivo. No sé si quedó claro lo que acabo de comentar. Gracias. Sí, gracias, Juan, quedó muy claro. Doctor Alexei, creo que usted tenía algo para comentarnos. No, pues para debatir el asunto, justamente, ¿no? Yo no sé, Nicolás, a ver, creo yo que en lo que se está hablando aquí, obviamente voy a señalar, a ver, que si estamos hablando de, en esta clasificación WS hasta el 2, hasta el 2A, ¿cierto? Un absceso de 4 centímetros, pero no del 2A hacia arriba, no el 2B, no el 3 ni el 4. ¿Sí? Allí es donde tiene cabida, por supuesto, el drenaje percutáneo. Como dice Juan, si no hay drenaje percutáneo, la laparoscopia para drenaje de estos abscesos, sí. Yo no sé si pues, los colegas quizás recuerden, los residentes, la presentación que pues, me correspondió en el Congreso de Cirugía el año pasado, justamente hablando del estadio Hinchay 3, donde la conclusión, después de toda la revisión hecha, es que no existe por guías de la recomendación del manejo laparoscópico.
sigue recomendándose o está por encima en todas las guías la intervención abierta. Incluso en este artículo que mencionó Nicolás hoy, el artículo de Rosen, que fue publicado en el Journal turco, ¿cierto, Nicolás, de gastroenterología? Sí, profe. Sí, señor. Ahí tiene dos cosas al final dice el papel de la laparoscopia, del lavado laparoscópico en la diverticulitis complicada es controversial y está en área de investigación. Eso lo dice ahí textualmente. Y al final también dice sobre lo que estamos tratando específicamente hoy. Y dicen ellos, el estudio sugiere que el manejo con el drenaje percutáneo disminuye la morbilidad, ¿sí? Que tiene, obviamente, esto es menos agresivo para el paciente, ¿sí? Que reduce la necesidad de cirugía en esa admisión hospitalaria del paciente y que por eso mejora los resultados en agudo. Pero pues lo que se ha hecho aquí, se necesitan estudios prospectivos. Entonces, en eso resumo para que podamos hablar, si quieren, sobre los antibióticos. Profe, pues yo creo que el tema de antibióticos, y respondiendo un poco a su pregunta, pues o sea, es un capítulo pues supremamente largo porque tendríamos que hablar de infecciones intraabdominales complicadas. Lo que recomiendan... ¿Cuál sería la recomendación en general de todo lo que has leído? ¿Cuál sería la recomendación del tipo de esquema a utilizar y por cuántos días? No para hacer una discusión extensa. Ya, profe, pues lo ideal sería ceftriaxona metronidazol cubriendo anaerobios y cubriendo gram negativos. Hoy por hoy, incluso en los estudios de la doctora Villegas del 2016, no recomiendan ampicilina sulbactam. Recordemos que está el efecto inóculo. O sea, si el absceso no está drenado, pues la ampicilina sulbactam no tendría pues mayor utilidad y las tasas de resistencia hoy por hoy pues son bastante altas. Entonces, pues lo que se recomienda sería ceftriaxona metronidazol como esquema inicial o cualquier otro esquema que esté cubriendo gram negativos y anaerobios. Esa es como la respuesta. Y en cuanto al día de manejo antibiótico, está el estudio STOP-IT, que dice que más de 4 días de manejo antibiótico, obviamente si el paciente está resolviendo su cuadro, no ha presentado beneficio en extender la terapia antibiótica por encima de 4 días. Eso yo creo que es como en resumen, pues para responder la pregunta que usted hace, profe. No sé el resto de los residentes, ¿qué opinan? Perdón, doctor Priarone, no tranquilo, profe, hágale. No, pues, profe, yo creo que este tema pues, es muy importante. Como dijo el profe Priarone, yo pues, en lo que llevo de residencia, la verdad, no he visto una enfermedad diverticular que nos haya tocado todavía llevar a la laparotomía en el drenaje percutáneo. Afortunadamente, la mayoría de estos pacientes resuelven médicamente, entonces, pues sí me parece importante tener claro pues estos puntos de corte, el tamaño del absceso, la estabilidad del paciente, cómo está el abdomen, pues para tener en cuenta que existe el drenaje percutáneo, que es una muy buena opción para los pacientes, sobre todo pues para evitar lo que dice el profe Díaz de poder hacer alguna resección o alguna cirugía mucho más mórbida para el paciente. Y también tener en cuenta pues que en caso tal que se lleguen a operar estos pacientes, está la laparoscopia y el control de daño. Me pareció muy importante lo que dijo el profe López sobre sino ir a drenar y no ir pues a hacer resecciones, que es como lo que tendemos a hacer los cirujanos, y pues también darle el chance al paciente, supongo yo, eso depende obviamente mucho de los hallazgos intraoperatorios, pero darle el chance al paciente de pronto no correr de una colostomía, sino de pronto hacer una cirugía de control de daño tipo cabos atados, esperar a que el paciente mejore, reanimarlo y poder ya después llevarlo a una anastomosis. Ok, dentro de este concepto que venimos hablando, a mí se me viene personalmente algo a la cabeza. Entonces yo digo, si tengo un paciente con un síndrome infeccioso, un Hinchey 3, ¿sí? Y no tengo drenaje percutáneo, y solo lo que tengo que hacer es drenar una colección. No entiendo por qué las guías no toman en cuenta el abordaje laparoscópico, o sea, en ese paciente en donde solo tengo que ir a drenar una colección y no le tengo que hacer otra cosa, como mucho meter dos tubos, ¿sí?
2 Nelaton gruesas o 2 de los mejores drenajes que tenga e irme. En ese caso, ¿cuál sería el beneficio de hacer una laparotomía en vez de una laparoscopía? Es una pregunta que me surge a mí, que no le encuentro la vuelta de por qué las guías no colocan al abordaje laparoscópico en primer lugar que la laparotomía en ese punto, ¿sí? En donde decir, si solo vamos a drenar y no tiene un abordaje percutáneo, en lo posible vaya por la laparoscopia, a no ser que el paciente esté chocado, ¿no? O sea, a no ser que el paciente esté inestable hemodinámicamente, donde todos sabemos que la laparoscopia probablemente ahí ya empiece a perder terreno independientemente de la patología que tengamos enfrente. Pero sí ahí me cuesta de ver por qué no hay un ítem que hable sobre eso. No sé si me explico. Sí, profe, yo le respondo. Digamos que eso es de los, y yo lo nombré en la exposición, que hay 2 ensayos clínicos aleatorizados muy bien diseñados, que es el SCANDID y el brazo del ensayo clínico LADIES. Ambos estudian ese ítem que usted está nombrando sobre el drenaje laparoscópico versus llevar a una resección de colon, e incluso algunos hablan de anastomosis o la colocación de un estoma. ¿Qué es lo que encuentran? Que no encuentran diferencias significativas en ninguno de los dos, o sea, en cuanto a las complicaciones posoperatorias. Pero uno de ellos, que creo que es el LADIES, encuentra que hay más complicaciones secundarias y posoperatorias en llevar a un paciente a un lavado, a hacerle un drenaje laparoscópico versus hacerle la hemicolectomía o la sigmoidectomía con una anastomosis primaria o hacerle el estoma tipo Harman. Eso es lo que encuentran y esa es la evidencia en la que soportan las guías en darle más, no darle beneficio al drenaje laparoscópico. No, yo te entiendo. Yo conozco The Ladies Trial y que ellos comparan eso y demás. Lo que no logro entender, y perdón si de alguna manera es mi capacidad intelectual, es por qué si yo tengo que drenar solo una colección, tiene más complicaciones posteriores un abordaje laparoscópico que hacer una resección. Si uno lo escucha así sin contextualizar demasiado, como que con la experiencia que uno va teniendo entre los procedimientos y demás, suena como hasta ilógico. Digo, ¿cómo puede ser que un abordaje mínimamente invasivo tiene más complicaciones si solo es drenar líquido? ¿Se entiende lo que digo? Eso, no quiero entrar en controversia con el estudio de Ladies Trial, etcétera, etcétera, sino que me llama la atención ese concepto, nada más. No estoy diciendo que estén equivocados, solo que me llama la atención y por eso lo menciono. Doctor Priarone. Sí, profe, sí, lo escuchamos. Es que para aclarar en ese concepto, justamente en lo que está diciendo Nicolás, el problema es que en ese estadio el solo hecho de entrar y drenar o lavar no es suficiente. Por eso es que tiene ese problema en el resultado y por eso no está como un statement. Mire, por ejemplo, Selles en el 2018 tiene, cuando hace la pregunta específica, papel del lavado laparoscópico en el manejo, sí, ellos concluyen diciendo que el lavado laparoscópico se ha visto que disminuye la formación de estoma, o sea, de tener que llegar a una ostomía, ¿sí? En el lapso pero en el lapso del impacto de un año, ¿cierto? En mortalidad, logra incluso tener un incremento en el corto plazo en la morbilidad de los pacientes y por eso no hay consenso. Entonces, el asunto es de resultados y por eso no está determinado como un statement de hacer solamente el manejo laparoscópico, hasta el momento, pues. Juan, ¿qué te parece a vos ese concepto? ¿Cuál es tu punto? A mí me llama la atención lo que vos decís, ¿sí? Estamos de acuerdo, es que es como cuestión de conceptos, ¿sí? De que si estás en un estadio, entonces no le vas a hacer suficiente, si lo haces de una manera que se puede simular un procedimiento abierto con el laparoscópico, pero si contás con la parte percutánea, entonces sí. Yo no tengo claridad
tampoco en ese punto. No quiero sonar simplista o facilista, pero habría que preguntarle a un paciente qué prefiere, pues, ¿sí? Con un tipo de intervención en ese punto, en ese estadio. Me parece difícil que se sobrepase los beneficios de un abordaje al otro, o de las intenciones quirúrgicas que uno tenga, ¿sí? Como lo repetí anteriormente, la intención quirúrgica es simular, emular el manejo percutáneo, ¿sí? No estamos yendo de atrás para adelante. Estamos tratando de emular el tratamiento percutáneo. Perdón que estoy un poco disipado, porque estoy manejando y esto sí es berraco. Entonces, también tengo la misma duda. No sé si de pronto Alexei empieza a darnos un poquito de claridad en ese punto precisamente, ¿sí? Si tiene un poco más amplio sobre ese punto, y me gustaría oírlo nuevamente. Gracias. Perdón, yo quisiera opinar ahí. Vale, profe, hágale. Es que yo creo que Juan Pablo, en su primera intervención, y después de toda la Alexei, yo creo que en parte dieron la respuesta, ¿sí? Si usted está en un estadio en que necesita solamente pues, el drenaje percutáneo, no está el estadio 3 para arriba, ¿sí? Y ese es el manejo, drenar. Cuando se hace la laparoscopia, como dijo Juan Pablo, es ir a hacer lo mismo, ¿sí? Pero cuando el paciente amerita más que un simple drenaje, que ameritar más que es casi siempre ir a hacer el lavado y la resección en ese momento. Entonces, ahí pues, y ahí sí entra ya la discusión, si usted lo hace abierto o laparoscópico. Entonces, con todo lo que han dicho los laparoscopistas que son muy avesados, es muy difícil que incluso lo pueden hacer mejor por cirugía abierta en la mayoría de las veces. Entonces, eso es lo que yo alcanzo a captar. No sé si Alexei también dijo algo similar, ¿sí? Con bueno. A ver, y perdón, profe, cuando hablamos de resección, yo creo que probablemente si el laparoscopista no es un laparoscopista avanzado, hacer una resección y anastomosis por laparoscopía en una enfermedad articular, eso sí, yo personalmente no lo haría. Si lo tuviera que hacer, por más que me llevo bien con la laparoscopía, lo haría abierto, sin ninguna duda. Probablemente eso sea un terreno solo para la discusión, para los laparoscopistas avanzados, o como dice Juan, que sea un coloproctólogo con manejo laparoscópico. Ese sería el único que podría llegar a decir, o mejor no hacerlo así, o mejor por laparotomía. Yo creo que sería la única chance de tratar de discernir en ese estadio cuál podría llegar a ser una opción u otra. Pero yo lo que hablaba solo, lo que me llama la atención, y perdón, y no quiero generar malestar, es que me llama la atención que si es solo para drenar colecciones, me resulta muy raro que la laparotomía le gane a la laparoscopía, solo para drenar colecciones. No estoy hablando de algo más, solo para drenar colecciones. Pero bueno, está bien. Hay algo que sí no se mencionó, y sí me parece importante, que es la cirugía de Hartmann. Porque hacer un Hartmann en una enfermedad biarticular puede ser bien difícil. Pero hacer un Hartmann, si sale el paciente, después toca reconstruirlo, porque estamos hablando de una enfermedad benigna. Y si el paciente es un paciente relativamente joven, va a llegar un momento donde lo va a mirar a uno en el consultorio y le va a decir, doctor, sí, ya pasaron 6 meses. Yo esta bolsita no la quiero más. Yo quiero volver a como estaba antes. Ahí viene el tema, que no sé hasta qué punto se ha mencionado en los trabajos, creo que poco y nada, que es reconstruir un Hartmann. Reconstruir un Hartmann es una cirugía compleja, ¿sí? Es una cirugía que si se fistuliza, un paciente termina con una peritonitis fecal. Entonces uno dice, bueno, hacemos una reconstrucción. ¿Cómo le hacemos la reconstrucción? Se hace laparoscópico, aunque se haya operado abierto,
o no se hace laparoscópica. Si la hacemos, la reconstrucción abierta, le hacemos ileostomía de protección, no le hacemos ileostomía de protección. Pero hacer un Hartmann, la reconstrucción de un Hartmann, cuando se complica, son procedimientos sumamente mórbidos. Yo hace rato que no hago una reconstrucción del Hartmann, por suerte me dediqué a lo mini invasivo y me estreso menos, o me estreso de otra manera, pero hacer una reconstrucción de un Hartmann, yo creo que debe ser tan complejo como antes. Quizás mejoró la cosa obviamente mejoró la cosa con la sutura circular, ¿sí? Sin ninguna duda, pero yo creo que cuando se complican feo. Doctor Alexei. No, en eso estamos de acuerdo, doctor. Hoy en día, lo que menos quiere un cirujano es tener que ir a operar una diverticulitis complicada, por supuesto, ¿sí? Incluso, pues, la tendencia a operar por recurrencia de episodios y número de episodios, eso cambió. O sea, definitivamente, entre más larga le podamos dar al paciente de no tener que llegar a una resección, mucho mejor. Y en el problema agudo, pues, cuando a uno le toca, o sea, que ya tocó, ¿cierto? Hacer, pues, o se va por el control del daño, arriesgándose a una anastomosis primaria diferida, o te vas de una vez por el Hartmann. Y si el paciente ya quedó con un Hartmann, pues obviamente eso técnicamente es bien dispendioso. Pues obviamente las condiciones de los pacientes tienen que ser muy buenas desde el punto de vista nutricional, evaluar bien ese muñón, los elementos adecuados. En fin, técnicamente es complejo, y cerrar un Hartmann, pues casi que uno quiere mandárselo eh, a otro colega y no tener que ser uno quien haga ese procedimiento. Por supuesto que sí, doctor. Y que yo me acuerde, por lo menos, que tratamos de hacer con los Hartmann que hemos cerrado, es siempre por lo menos tratar de estar dos cirujanos para compartir esa pena. Sí, claro, profe, para compartir la pena y si se abre también para poner una mejilla a cada uno, para ligarse un cachetazo cada uno. Sí, sí, esos son esos. Yo personalmente he vivido esas fístulas de esas peritonitis fecales que no se hacen evidente el primer día. Esos pacientes, he visto pacientes que se evidencian, y cuando se evidencian uno entra y es una cosa espantosa. Esos pacientes terminan sépticos, con abdomen abierto, desarmando la anastomosis a veces y tratando de volver a hacer un Hartmann. Eso se vuelve una catástrofe abdominal, pero eso sí es una cosa bien, bien fea. Bueno, acá, como creo que para terminar ya la reunión, el doctor Aranda hacía una pregunta con respecto a la cantidad de episodios que podían llegar a existir para tomar la decisión de llevar a un paciente a una resección. Doctor Díaz. A eso nos referíamos hace como un momento. ¿Sí? Eso ha cambiado y bastante, ¿sí? Después de que decían, todos nos aprendimos que el paciente joven, sobre todo que ha tenido 2 episodios, ya era candidato a irle a hacer una resección del sigmoide, y que, bueno, todas las otras indicaciones eso, gracias a lo que hemos estado hablando ahora precisamente, ¿sí? Y lo que dijo también el doctor Alexei, se ha ido posponiendo, ¿sí? Y con ese concepto que se tiene, ¿no? Que el paciente, generalmente, repito ese concepto, que los episodios que vienen después del primero, en la gran mayoría son de menor intensidad y son más fáciles de manejarlos, ¿sí? Ya realizar una resección por el número de episodios o por la cantidad, eso ya casi que lo están individualizando, ¿sí? Uno podría decir hoy cuáles son las indicaciones precisas que un paciente debe ir para una resección programada de una enfermedad diverticular. Si alguien, no sé, Nicolás en lo que revisó, o el doctor Triana también que revisó el tema, tiene una clasificación, pero la idea es que no
en la mayoría de las veces tratar de no hacer este tipo de resecciones, sino generalmente se hacen, como dijo el doctor, es en el momento agudo. Si el paciente no lleva con un GIS 4, pues tiene que irle, ya no es suficiente lavar, y hay que ir a hacer la resección y dejar al paciente con Hartmann. Eso lo revisamos con el doctor Triano. Son las indicaciones que no han cambiado. Ahí, porque si usted lava y no le saca, no va a mejorar al paciente. Entonces tiene que hacer la resección ahí en el momento agudo. La resección electiva, si oír el concepto de uno de ustedes, a ver qué opinan. Profe, de acuerdo. Cada vez la tendencia es a no operar, ¿sí? Y a resolver médica o mínimamente invasiva. Estoy hablando de la parte de Carlos, este tipo de problemas, ¿sí? La idea de los dos episodios, y entonces el paciente quedaba ya candidatizado pues para llevar a cirugía, no se utiliza. Afortunadamente vienen estas nuevas técnicas, y entonces eso ha disminuido cantidad de cirugía. En algunas escuelas, hablo por ahora, hablemos de eso de nuestras escuelas. Nosotros hacíamos Hartmann, ¿no? Sí, bastante. Y uno ve escuelas, hablemos aquí en Colombia, Valle todavía hace Hartmann, en Bogotá y en Antioquia, puede decir con más peso, evitan a cualquier costo, como más se pueda, hacer un Hartmann para luego no tener que reconstruirlo, porque ese es el único problema que tiene. En este caso, hablemos de este caso, no hablemos de trauma, sino en este caso específicamente, porque los pacientes pueden cambiar dramáticamente, como usted lo ha notado, doctor Díaz, con el manejo médico, ¿sí? De esos severos fenómenos inflamatorios, cuando se hace un buen manejo racional, antibiótico, dieta, bla, bla, los pacientes mejoran y no es necesario hacer este tipo de procedimientos. Gracias. Bueno, muy bien. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, Nicolás, gracias por tu tiempo. Gracias a los profes por estar presentes y dar sus diferentes puntos de vista. La charla de hoy estuvo buena en el sentido de que fue corta la presentación y larga la discusión, la discusión aporta mucho, sobre todo a los que van a ser los futuros residentes, los futuros cirujanos que son nuestros residentes. Así que bueno, les deseo un buen día y un abrazo para todos. Muchas gracias. Felicitaciones. Nos vemos mañana. Gracias. Y buena tarde para todos. Gracias.